Buenas noches. En las últimas 24 horas, y con mayor intensidad en las últimas 24 horas, ha continuado el lanzamiento de proyectiles hacia Israel desde Irán y desde Hezbollah en el Líbano. El intento de ampliar los disparos hacia muchas zonas del país es una respuesta directa al amplio y profundo daño y a la presión que estamos ejerciendo sobre ellos. Y esta presión aumenta día a día. Estamos atacando a Hezbollah y a Irán constantemente. Es importante enfatizar: escuchen únicamente las instrucciones del Comando del Frente Interno. Las fuerzas de defensa de Israel están preparadas con una fuerte defensa y harán todo lo que sea necesario para proteger a los ciudadanos de Israel. Digo desde aquí a todos nuestros enemigos: quien intente dañarnos pagará un precio muy alto. Ciudadanos de Israel, es importante para mí decirles, somos conscientes de la gran dificultad que implica entrar de forma urgente en espacios protegidos y permanecer en ellos durante largos periodos. Esta es una realidad muy desafiante, especialmente para las familias, los niños y los adultos mayores. Estamos golpeando a un régimen terrorista asesino, así como a instalaciones terribles y a capacidades que se han construido durante decenas de años. La eliminación de una amenaza de este tipo puede prolongarse durante mucho tiempo. Quiero actualizarles brevemente sobre las principales acciones de las fuerzas de defensa de Israel en Irán y en el Líbano durante el último día. En Irán, aviones de la Fuerza Aérea realizaron alrededor de 70 salidas de ataque a lo largo del día y golpearon una decena de objetivos terroristas del régimen. Atacamos cuarteles generales, centros de mando y control, así como sitios de almacenamiento y producción de misiles balísticos. Esta semana atacamos el sitio de Talgan, que era utilizado por el régimen para avanzar en su programa de armas nucleares. Este es un lugar donde el régimen desarrolló explosivos para armas nucleares y realizó experimentos. Atacamos este sitio ya en 2024. Y desde entonces identificamos que el régimen intentó reconstruirlo, por lo que lo atacamos nuevamente. Estamos profundizando el daño a las capacidades del régimen para avanzar hacia la obtención de armas nucleares. En el Líbano, completamos una ola de ataques contra rascacielos en el corazón de Beirut. Estos son edificios que Hezbollah utilizó para planificar y promover infraestructuras terroristas. De hecho, los convirtieron en torres de terrorismo en medio de la población civil. Uno de los principales edificios terroristas que atacamos es el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria en Beirut. Este cuartel fue utilizado para llevar a cabo operaciones terroristas por parte de la Fuerza Aérea del régimen a través de sus filiales en el Líbano. Paralelamente a los ataques, seguimos reforzando la defensa avanzada en la frontera norte. Esta mañana, el jefe del Estado Mayor ordenó intensificar el esfuerzo ofensivo en el Comando Norte y trasladar la Brigada Golani del Comando Sur para operar en el área del norte. Tanto en el Comando Sur como en el Comando Central, nuestras fuerzas continúan operando constantemente para frustrar el terrorismo y preservar la seguridad de Israel. Ciudadanos de Israel, quiero volver a enfatizar, a pesar de las dificultades y los desafíos, es importante que continúen cumpliendo con las instrucciones del Comando del Frente Interno. Los últimos días nos han enseñado hasta qué punto estas instrucciones salvan vidas. Quiero dirigirme a los niños y niñas de Israel y a sus padres. Sé que los últimos días han sido complejos para ustedes, llenos de incertidumbre. Les prometo que estamos luchando por un futuro más seguro para todos nosotros. Continuaré actualizándolos sobre los acontecimientos según sea necesario. ¿Preguntas? Atare Deron, Noticias 12. Usted indica que por ahora no hay cambios en las instrucciones del Comando del Frente Interno. Pero se trata en cualquier caso de disparos con una frecuencia y una intensidad mayores que las que experimentamos en los últimos días y noches, incluso si no se trata de un evento excepcional que no hayamos visto antes. Y otra pregunta, si me permite, el presidente Trump dice hoy que la guerra terminará pronto y que los objetivos ya se han agotado. ¿Es esto correcto y cómo sabremos que esta vez realmente se ha eliminado la amenaza de los arsenales y la amenaza de los misiles contra Israel? Mire, en primer lugar, comencemos con esto. Dije que deben obedecer las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los últimos minutos o en la última media hora, hubo un cambio en las instrucciones del Comando del Frente Interno en la región del norte. Deben obedecer esas instrucciones. Somos conscientes de los disparos desde el norte. Hezbollah y también Irán han estado disparando bastante en los últimos días y nosotros los estamos interceptando.
Nuestros sistemas de defensa aérea, que están entre los mejores del mundo, han interceptado la gran mayoría de los misiles que fueron lanzados desde esas áreas. Estamos bien preparados en defensa, tanto en tierra como con nuestros sistemas de defensa aérea, y seguimos atacando a Hezbollah constantemente, así como también en Irán. Y continuaremos atacándolos por cada error que cometan, como dije antes. Respecto a la segunda pregunta, miren, nosotros, como ejército, estamos preparados para que la campaña se prolongue tanto como sea necesario. Salimos a esta operación de manera reflexiva, con un plan ordenado para eliminar una amenaza existencial. Tenemos un plan claro. Estamos profundizando el daño y continuaremos profundizándolo hasta que esta amenaza sea removida. Pero, ¿sí es cierto que los objetivos ya se han agotado? Como dijo el presidente estadounidense. Una vez más, no quiero referirme a una declaración u otra. Lo que digo es lo siguiente. Nosotros, como ejército, todavía tenemos un amplio banco de objetivos. Seguiremos profundizando los ataques. El objetivo es socavar los cimientos de este régimen, un régimen terrorista, y continuaremos golpeándolo. Ya está debilitado y seguiremos atacándolo. Tenemos todavía un plan largo por delante. Hadash Greenberg, Ken 11. ¿Se espera que las salvas intensas y combinadas aumenten en las próximas horas? ¿Y se prevé que otros frentes adicionales se sumen a la situación? ¿Qué significa ver frentes adicionales? En primer lugar, no hay nada que no conozcamos. Estamos preparados, tenemos ya mucha experiencia. Están disparando desde Irán, están disparando desde el norte. Los habitantes del norte ya tienen una experiencia impresionante. Nuestra población tiene una gran fortaleza. Es responsable y madura. Es el mejor componente de su defensa. No conocemos nada diferente de lo que ya hemos experimentado en el pasado. Es posible que veamos algún aumento en las cifras de ataques, de un tipo u otro. Y sugiero no escuchar la propaganda de estas organizaciones terroristas que intentan presionar y asustar a los ciudadanos de Israel. Si hay un aumento de los disparos, responderemos en consecuencia. Los atacaremos antes y después y nos protegeremos. Existe el comando del frente interno, debemos obedecer sus instrucciones. Segunda pregunta, si me permite. Después de 12 días de campaña, ¿dónde se encuentra hoy el ejército israelí en relación con los objetivos que el liderazgo político estableció para esta operación? Estamos teniendo éxito. En los últimos 10 días, estamos actuando según un plan ordenado y profundizando cada día. Y que no solo se escuche que profundizamos, sino que realmente lo hacemos. Estamos golpeando los misiles tierra-tierra. Ya dijimos que hemos dañado más del 60% de los lanzadores de misiles tierra-tierra de los iraníes. Estamos atacando sus lanzadores, sus misiles y sus sistemas de defensa aérea. Más del 80% de sus sistemas de defensa aérea ya han sido dañados. Estamos golpeando ampliamente al régimen. El sábado, hace casi 2 semanas, atacamos a Irán de manera sorpresiva. Eliminamos al líder y eliminamos a todos los jefes del ministerio. Es como si el Shin Bet y el Mossad juntos, todos los jefes de esos sistemas, desaparecieran en un solo momento. También atacamos otra reunión de alto nivel, casi en paralelo, que afectó a la mayoría de los jefes de seguridad, al jefe del Estado Mayor Mousavi y a otros más. Vimos sus funerales. Por cierto, hoy, quienes observaron pudieron ver que durante varios días han intentado realizar los funerales sin éxito. Y nosotros seguimos profundizando todos estos elementos de ataque. El régimen ya está debilitado y continuaremos golpeándolo. Para nosotros se trata de una amenaza existencial. Esto no es algo que podamos permitir y continuaremos con ello. Arik Kalman, 24. ¿Cuánta fuerza tiene Red One cerca de la frontera norte? ¿Están intentando prevenir la preparación de sus unidades? Estamos golpeando a Hezbollah de manera profunda desde hace casi más de 2 años. Desde la operación Salida del Norte, lo hemos atacado de forma muy contundente. La fuerza Red One, que se había asentado a lo largo de los poblados fronterizos, los pueblos eran prácticamente sus bases, y los atacamos y los destruimos. Hoy no queda allí ninguna persona viva. Es una organización terrorista que utiliza métodos de terrorismo para intentar reorganizarse y acercarse a nuestros poblados. El ejército está preparado frente a los poblados. También se encuentra en posiciones fijas para defensa permanente y con defensa móvil en el frente, para nuestros habitantes, actuando como un escudo entre cualquier amenaza y nuestra población. Segunda pregunta. ¿Cómo llegamos a la situación en la que Hezbollah lanza decenas de proyectiles después de que se nos dijo que estaba debilitado y reducido?
Bueno, no sé qué quieren decir con intimidando y debilitando. No usamos eslóganes. En la práctica lo hemos golpeado de manera significativa. Hezbollah es hoy una organización débil, especialmente en comparación con lo que era antes del inicio de la guerra. Hemos golpeado a su liderazgo y seguimos atacándolo constantemente. Por cierto, en los últimos 2 meses no hemos dejado de atacar sus intentos de rearmarse y sus violaciones. Hezbollah está bajo presión hoy. Trabaja para su amo iraní. Actúa en contra del interés libanés. No solo no protege el Líbano, sino que perjudica al país. Vemos las declaraciones de los jefes de gobierno en Líbano. Él daña al Estado libanés. Miren, más de 1 millón de habitantes se han desplazado de sus hogares en Líbano, entre 600 y 700 mil del sur del Líbano, un número similar de los desplazamientos en Beirut. Él perjudica al Líbano y continuaremos atacándolo hasta que todas sus armas sean desmanteladas. Como dijimos, y como el jefe del Estado Mayor ha mencionado varias veces, insistiremos en la exigencia de que Hezbollah sea desarmado. Y seguiremos luchando hasta que eso ocurra, aunque tome tiempo. Para terminar con esta última, el refuerzo de las fuerzas en el norte tiene como objetivo controlar una franja de seguridad en el sur del Líbano que incluya territorios hasta el río Litani. Miren, en primer lugar, mantengan los ojos en la pelota, les digo. Tenemos una guerra con Irán y estamos presionando a Irán de manera muy fuerte todo el tiempo. Lo que Hezbollah intenta hacer es desviar la atención hacia el Líbano. Nosotros tenemos la capacidad y estamos preparados para eso. Operamos según un plan ordenado en Líbano. Estamos preparados para la intervención de Hezbollah y para una guerra en múltiples frentes y actuamos en consecuencia. Lo golpeamos y seguiremos golpeándolo. La actividad en Líbano es una operación que profundiza la defensa de nuestros ciudadanos. Es una actividad en la zona de seguridad y seguiremos profundizando. Hoy, el jefe del Estado Mayor trasladó la brigada Golani hacia el norte. Operamos en profundidad. La zona 36 entró y lo comunicamos a la zona de Tel Litani. Todavía tenemos una variedad de métodos para profundizar el daño a Hezbollah y fortalecer la defensa de nuestros ciudadanos. Galgamot, Yeriot Aeronot, Walla. ¿Cuáles de los logros del ejército israelí hasta ahora se pueden definir con certeza como logros que se mantendrán durante muchos años? Y es probable que nos veamos atrapados en una realidad de ciclos repetidos frente a Irán, para neutralizar una y otra vez las amenazas que intentará reconstruir. Precisamente por eso iniciamos esta campaña. Para evitar la realidad de ciclos repetidos una y otra vez, lanzamos la Operación Valle al-Libi en junio para eliminar una amenaza existencial real, para retrasar significativamente su programa nuclear y para dañar su programa de misiles. Llegaron a cantidades de 2.500 misiles y querían llegar a 800.000, lo que para nosotros representa una amenaza existencial no menor que un arma nuclear. Y lo golpeamos de manera significativa. Cuando un país como Irán, cuya situación económica está bajo todo control, inflación desbocada, su moneda es la de menor valor del mundo, invierte todo lo que tiene para renovar su programa de misiles y producirlos, llegaron a un punto en que producían decenas de misiles al mes y querían producir cientos al mes. Y cuando invierten todo su esfuerzo y dinero en esto, es cuando renuevan su arsenal. Por eso esta operación crea una oportunidad sin precedentes para eliminar esa amenaza. Ahora, para ser preciso, como dije antes con los números, hemos dañado de manera dramática el programa de misiles en toda la cadena de producción. También atacamos los componentes. No es solo un objetivo de fábrica, sino de todos los elementos dentro de ella, para que les tome muchísimo tiempo reconstruirlo. Y les diré algo más para concluir esta pregunta. Cada día que pasa, profundizamos aún más el daño. Cada día que pasa, alejamos más la próxima ronda y la próxima amenaza. Otra pregunta, si me permite, ahora que la ley de exención del servicio militar quedó descartada, ¿cómo se está preparando el ejército israelí para continuar la campaña ante la grave escasez de personal? ¿Y al final de la guerra actuará el ejército para detener a los desertores ultraortodoxos? Correcto. Actuamos de acuerdo con la ley en las Fuerzas de Defensa de Israel y ya hemos procedido a la detención de desertores incluso antes de esto. Al ejército le faltan combatientes. Hemos publicado esas cifras en el pasado. Se nos requiere extender el servicio de 32 a 36 meses y también cumplir con la ley de reserva y otros requisitos necesarios
para poder proteger de manera óptima a los ciudadanos de Israel en todas las fronteras. Actualmente no estamos en una situación de carencia. Que nuestros enemigos escuchen. No nos faltan soldados para defender a los ciudadanos de Israel, atacarlos y continuar atacándolos. Pero sí necesitamos combatientes y soldados, y espero que este asunto se resuelva. Ofek Nauberger, Galatz. ¿Significa que el final de la guerra con Irán será también el final de la guerra en el norte? Primero que todo, gracias por esta pregunta, porque una cosa y otra están vinculadas. Una depende de la otra. Hezbollah e Irán son uno solo. Si había alguna duda, ahora nos ha quedado aún más claro en los últimos días. Alguien lanzó un ataque de manera clara y decidida para respaldar a la cabeza del pulpo en Irán. Estamos golpeando la cabeza del pulpo en Irán y su brazo en el Líbano le duele. Ahora está haciendo todo lo posible para apoyar a su patrocinador en Irán. Por eso, al golpearlo en Líbano, también lo debilitamos al golpearlo en Irán. Solo el año pasado, en 2025, Irán, de nuevo en una situación de quiebra económica, transfirió cerca de $1.000 millones estadounidenses a Hezbollah. Esto es increíble. Por eso están totalmente vinculados. Estamos golpeando a ambos, cabeza y brazo, y seguiremos golpeándolos. Shalom Rabat, S.A. Dibri. ¿Cuál es la situación de Jamenei respecto a Mostafa, según se sabe hasta ahora? No estoy al tanto de su estado de salud. Solo diré que hemos golpeado a su padre, Jamenei, el líder del régimen terrorista, que también es jefe de las organizaciones militares que han llamado a destruir a Israel una y otra vez y han actuado para implementarlo. Y actuó para llevarlo a cabo. Lo digo y lo mantengo, literalmente. La sangre derramada en octubre está en sus manos. Ha asesinado soldados israelíes, ha asesinado civiles, decenas, si no cientos de actos terroristas. Y aún más, por cierto, no solo contra israelíes, también contra estadounidenses en Líbano y en todo el mundo. Se trata de un régimen terrorista. Cualquiera que levante la mano contra los ciudadanos de Israel, cualquiera que intente impedirnos, su sangre estará sobre su cabeza. Lo golpearemos. Y también su hijo resultó afectado en los últimos ataques. Una vez más, no puedo dejar esto de lado. Repito, cualquiera que levante la mano contra Israel y cualquiera que amenace a Israel, el régimen terrorista ha indicado a quién eligió como su próximo líder. Será atacado por nosotros. Si amenaza a Israel, será un objetivo para nosotros, sin duda.